A mediados del siglo XVIII, el siglo de oro de la botánica española, existió una mente ilustrada, un joven marqués educado entre sabios y eruditos que dedicó la mayor parte de su vida a promover el bien de su país. Su amor por las islas y su lealtad a la corona le hicieron ser cómplice del sueño de un rey: conseguir cultivar las más exóticas especies tropicales en los jardines botánicos de la península. Y este de aquí, el de las Islas Canarias, fue el primer paso para conseguir ese objetivo, al que se dedicó con entusiasmo el joven marqués. Pero ¿de dónde procedían aquellas raras especies que tanto cautivaron al rey? ¿Por qué era necesario crear ese jardín en las islas? ¿Consiguió el marqués hacer realidad el sueño de su rey? Hoy disfrutaremos del silencio y la sombra del Jardín de Aclimatación de la Orotava, un insólito vergel a los pies de la montaña más alta de España, el Teide. El Jardín de la Orotava está ubicado en Tenerife, en el municipio de Puerto de la Cruz, al norte de la isla. Se trata de un jardín botánico de trazado geométrico, distribuido por dos ejes perpendiculares que confluyen en un estanque central y distribuyen el terreno en cuadros cubiertos por una gran variedad de plantas exóticas. Puerto de la Cruz fue el lugar elegido por Alonso de Nava y Grimón para crear el jardín. Por su clima cercano al tropical, hizo que este pueblo del Valle de la Orotava se convirtiera en el enclave perfecto. El Jardín Botánico de la Orotava es el más importante de cuantos se crearon en España con la finalidad de aclimatar especies de otros países. En 1788, Carlos III firmó la Real Orden por la que se propone su creación. Pero su verdadero impulsor fue don Alonso de Nava y Grimón, sexto marqués de Villanueva del Prado. Su amor por las plantas y por la isla de Tenerife y su fidelidad a la corona hicieron que se entregara al proyecto con una devoción difícilmente igualable. Carlos III quiso utilizar este jardín de las Islas Canarias para plantar las semillas que venían de ultramar y así que pasaran un periodo de aclimatación acostumbrándose a las temperaturas para después poderlas llevar a sus jardines de Madrid y de Aranjuez. La corona encomendó a don Alonso de Nava y Grimón la labor de elegir el lugar idóneo para los nuevos plantíos. También ordenó que se le enviaran periódicamente remesas de semillas de diferentes plantas. Con esas semillas, el marqués realizó los primeros ensayos de germinación en terrenos de La Laguna, Santa Úrsula y el Valle de la Orotava. Entre las semillas que recibió el marqués por mandato real en 1790 estaban estas, tan hermosas, tan bonitas y tan especiales. Es la mimosa policarpa o adormidera. ¿Por qué es especial? Bueno, antes de eso deciros que ayer estas flores no estaban, así que han florecido esta noche y nos han regalado pues esta imagen tan bonita y tan rosada. Esta planta es especial porque, vamos a ver si conseguimos, ¿veis cómo se arruga rápidamente? Esta planta tiene dos características. Se abre y también se puede contraer para protegerse de los fuertes vientos, se arruga y se pone un poco mustia. De esta manera es capaz de protegerse contra los depredadores. El jardín ocupa un terreno de 2 hectáreas en pleno Valle de la Orotava, que fue cedido a su majestad por un noble de la isla. El marqués eligió esta finca por la fertilidad del suelo y la facilidad con que podrían conducir el agua hasta ella. También por el clima de la zona, definido en algunos textos de la época como sano y alegre, sin calor que ofenda ni frío que incomode. ¿Qué haría este pino canario aquí tan solito entre tantas plantas tropicales? Bueno, lo que es cierto es que los jardines de la Orotava se utilizaban para plantar semillas de otros continentes. Sin embargo, también las plantas autóctonas se exportaban por su condición ornamental, para cuestiones agrícolas, pero también medicinales. En el año 1792 salió el primer barco hacia las costas de Cádiz para después llevar las plantas hacia los jardines de Aranjuez.
La goleta de Nuestra Señora del Rosario fue el primer buque de vela que viajó con árboles y plantas de la flora autóctona de Tenerife hasta la costa de Cádiz. Llevaba 33 barriles a bordo donde se habían plantado diferentes especies. Árboles como el castaño, el laurel, el pino de tea, arbustos como el granadillo, la retama blanca o el malvavisco, y plantas ornamentales como los caracoles, los ñamés o el café. Qué belleza este ave del paraíso. Bueno, la goleta Nuestra Señora del Rosario viajó durante los meses de verano, porque si hubiera viajado en invierno, las plantas, al llegar a los jardines, hubiesen muerto casi seguro. Hoy este viaje se hace en apenas 3 días, pero entonces era prácticamente mes y medio, 2 meses, lo que se tardaba en hacer todo este recorrido. Menos mal que llenaron el barco de agua para poder regar las plantas, si no, bueno, pues no sé lo que hubiera pasado. También viajaron especies autóctonas a otros países de Europa, gracias a la exportación de vino que durante décadas fue el motor de la economía tinerfeña. En ocasiones, los empleados que las compañías importadoras tenían en la isla aprovechaban los cargamentos para enviar a su país plantas silvestres y semillas. No es de extrañar que a finales del siglo XVIII se vieran en los jardines de Inglaterra plantas originarias del Valle de la Orotava. La primera mitad del siglo XIX, las Islas Canarias sufrieron una crisis importantísima. Esa crisis afectó al sector vitivinícola y también al de las exportaciones. Pero afortunadamente, a mitad de siglo, todo esto se recuperó gracias a un pequeño insecto llamado la cochinilla. El Dactylopius coccus, o cochinilla, es un insecto parásito de cuya desecación se extraía un colorante rojo oscuro, muy demandado por la industria textil de la época. Habita en plantas cactáceas que tuvieron una rápida expansión por la isla. En el jardín de la Orotava hay una planta cuyas bayas también sirven de colorante. Este arbusto de aquí es muy interesante, es el onote o achiote. Llegó aquí, a las islas, aproximadamente a finales del siglo XVIII. A mí me interesa mucho porque, además de ser utilizado para teñir los tejidos, lo utilizaban los pintores románticos de finales del XVIII y principios del XIX. Esta es la flor, rosita, esta es el fruto, y dentro del fruto tenemos estas semillas que generan un tinte entre ocre y rojizo, que si se frota os podéis dar cuenta que es perfectamente válido para convertirse pues, en unos tintes, unas acuarelas. Aquí lo veis. A través de este jardín se introdujeron en el archipiélago multitud de especies exóticas, unas 150 variedades de plantas tropicales y subtropicales, entre ellas esta de aquí, que es la Mangifera indica. Fijaros qué fruto da. A lo mejor por el nombre no os suena a nada, pero seguro que lo habéis probado en multitud de ocasiones. Sabemos que las semillas del mango llegaron aquí procedentes de Filipinas y enseguida se esparcieron por el resto de las islas. También sabemos que las primeras crecieron aquí, en el jardín de aclimatación de la Orotava. Muchas especies exóticas se multiplicaron con facilidad en el jardín, pero también fuera de él. Era bastante habitual que el personal encargado de su cuidado y mantenimiento vendiera por su cuenta algunos ejemplares o semillas para sacar un dinero extra. Eso provocó una rápida propagación de algunas especies por otros jardines y huertas privadas. Hoy en día aún se puede apreciar cómo se propagan algunas de esas plantas por otros jardines como el Parque Nacional del Teide. La presencia del Teide es brutal aquí. Es brutal. Y además es la que seguramente va marcando los cambios de vegetación, ¿no? Digamos, a partir de arriba, ¿no? Hacia abajo, sí, van sucediendo cosas. Bueno, entre esa altura de 3.700 y la costa hay 3.700 metros y diferentes estratos climáticos, zonas más húmedas, zonas más secas. Ahora estamos en la alta montaña, en la zona más cerca, pero a medida que bajamos los alisios refrescan, aparecen los bosques y llegamos a la costa, que también es más seca, y aparece otra vez un matorral, ¿no? Y así hay diferentes pisos de vegetación. Y aquí estoy viendo esta planta, ¿cómo se llama? Esto es el rosalillo, es una planta endémica en el Teide, una planta muy peculiar, porque hace 60 años se considera una planta muy rara, a punto de extinguirse.
y de repente, sin que nadie hiciera nada, ha empezado a expandirse y ahora es la más abundante del parque. Donde había unos pocos ejemplares, ahora hay cientos de miles de ejemplares. Es la planta que caracteriza todo el paisaje. ¿Es una plaga o no? Se ha convertido en una planta invasora. Ya. Ha superado a todos los demás. Tiene comportamiento de plaga, pero es una planta endémica, nativa, con lo cual, desde el punto de vista de la gestión, no hacemos nada. El paisaje está cambiando de forma natural, no intervenimos, pero está cambiando de forma natural. Es lo que nosotros llamamos un ganador del cambio climático, esas especies que se disparan, ¿no? Aquella que está allá, a esas que está ahí al pie de... Esas que son un poquito más altas, ¿no? Exacto. Ya. Son las retamas. Era antes la planta más abundante, hace tan solo 30 años. Y ahora, pues, cada vez es más escasa, está cediendo paso al rosalillo, que es el que está caracterizando el nuevo paisaje del parque. El cambio climático en el parque es muy fuerte. Estamos casi en 2 grados de aumento de la temperatura. Y eso atrae muchos investigadores. Es un laboratorio extraordinario, ¿no? En este momento hay 12 grupos de investigación de todo el mundo trabajando en el parque, en diferentes áreas. Plantas, animales, atmósfera, de todo tipo, ¿no? Estamos en la alta montaña, lejos de la influencia del mar. Lo que aquí sucede es lo mismo que va a suceder en todo el planeta. Y además existen muchos aparatos para monitorizar el clima continuamente. Quien viene aquí tiene estaciones meteorológicas, tiene sensores, toda esa información que necesitan los investigadores para ayudarle en sus propios trabajos, ¿no? Y vosotros, de algún modo que sois conscientes de todo esto, también estáis induciendo a la aparición de algunas especies en el parque, un poco al hilo de este cambio climático. Esta de aquí, por ejemplo. ¿Esta cuál es? Bueno, esto es un cedro canario, que era una especie que era muy abundante en el pasado, sabemos porque hay crónicas que dicen que era muy abundante, y que en los últimos tiempos se ha hecho muy rara, pero pensamos que la podemos recuperar. Hay que cuidar a esta, ¿no? Esta es la mimada, Y esta es la mimada del parque. Porque esta ha sido la planta que ha caracterizado el paisaje del parque. Cuando alguien sacaba una postal del Teide, lo que se ven debajo eran retamas como estas, ¿no? Estas han empezado a flaquear, sus poblaciones han empezado a disminuir muy vertiginosamente. Entonces tenemos en el parque programas de recuperación. Le está pasando 2 cosas. Una que algunas la temperatura hace que se sequen y otra es que algunas están muriendo sencillamente de viejas porque no han tenido descendencia. La descendencia que han podido tener ha sido afectada por la aparición de herbívoros. No hay descendencia, entonces ya cuando llegan los 60, 70 años mueren de viejas sin más, ¿no? Y en las zonas más calientes del parque se están secando, sencillamente. Esa es la mejor definición de lo que les está pasando, ¿no? Desde el año 1792, el año en que comenzaron a plantarse aquí en este jardín las semillas, hasta el año 1795, don Alonso de Nava y Grimón no paraba de pedirle al rey que le trajera un jardinero para ver si arreglaba el jardín incipiente. Como el rey no le hizo demasiado caso, el marqués decidió contratar él mismo al jardinero y se fue a buscarlo a Escocia y se trajo de allí a Cornelius McManus. La insistencia del marqués y el buen hacer del jardinero dieron sus frutos y años más tarde, en 1799, el jardín presentaba un excelente aspecto. Fue en esa época cuando recibió la visita del naturalista prusiano Alexander von Humboldt, que viajaba rumbo a América en expedición científica. Durante su corta estancia en la isla, visitó el jardín y se quedó maravillado al comprobar la gran variedad de plantas de América y África que crecían en él. Dicen de este jardín que es el bello producto de un fracaso, y ni siquiera un jardinero profesional pudo realmente llevar a cabo el propósito para el que había sido creado. De hecho, muchas de las semillas que aquí se plantaron y que germinaron, una vez trasladadas a la península, no consiguieron sobrevivir.
Fueron varios los jardineros que trabajaron en el jardín a lo largo de los años, y aunque en ocasiones fue el propio marqués quien desempeñó esa labor, para él siempre fue una prioridad contar con un buen profesional. Por ese motivo, en 1826 solicitó los servicios del naturalista francés afincado en la isla, Sabin Berthelot, que aceptó la oferta y dedicó su tiempo y su experiencia al cuidado del jardín durante 2 años. Esta es la jaca o árbol de Jack. La verdad es que no me extraña que este jardín, con esta rica variedad de especies, haya despertado la admiración de científicos e investigadores y haya hecho las delicias de tantos visitantes. Es impresionante, realmente. Siendo este un lugar tan visitado, no podía faltar entre las especies que lo forman el árbol del viajero o Ravenala madagascariensis. El árbol del viajero recibe este nombre porque a él acudían los peregrinos sedientos a calmar su sed, ya que acumula agua con facilidad en la base de sus hojas. Y no era esa la única ayuda que les brindaba. El semicírculo que forman sus hojas tiene orientación este-oeste, por lo que también es una estupenda brújula natural. En la orotava, los árboles, además de sus frutos, nos regalan su sombra. En su obra El amor loco, el escritor surrealista André Breton mencionaba las sombras embriagadoras provocadas por la cúpula vegetal que cubre el jardín, sombras habitadas por plantas de sombra. Qué increíble aguacate este, ¿eh? Sí, la verdad que da mucha sombra y mira, ahí tienen los frutos. Todavía no está en su punto. No, todavía no, están todavía un poquitito verdes. Pero este es comestible, este... Sí, fue una de las variedades que se seleccionó aquí en el jardín en los años 30, 40. El jardín tuvo ese origen, ¿no? Ese origen de incorporar especies que luego tuvieran un interés, ¿no? No era una cuestión bucólica de tener un jardín muy bonito, sino de especies de interés. Es el ejemplo del aguacate, de los plátanos cuando también se introducen por primera vez en Canarias. Primero, aunque fueron con un interés a veces de un exotismo, pero luego también se llegó a convertir en un gran monocultivo, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? Pero los canarios no son tan pequeñitos como estos, ¿no? Los plátanos. No. Este es un plátano con sorpresa porque es un plátano silvestre, ¿no? ¿Pero se come? Sí, es comestible. Que igual tienes una sorpresa. ¿Y las semillas se comen también? Las semillas mejor no. Pero avísame. El jardín, sobre todo en estos momentos, alberga probablemente las primeras introducciones de muchas de las especies que hoy quizás puedas ver por otros lugares como usadas como ornamentales. Este árbol es una higuera de la isla de Lord Howe, es un Ficus macrophylla, una forma columnar. En las ramas, cuando hay mucha humedad, estimula una serie de yemas que hace que emita esas raíces aéreas que una vez que van en dirección al suelo, una vez que llegan a él, anclan toda la estructura. Muchas especies han optado por unas técnicas parecidas a la hora de buscar una estrategia de mantener copas tremendas, ¿no? De claro, hecho, yo creo que es una estrategia estructural. Sí, para irse haciéndose, luchando por un espacio, ¿no? También esto le va a permitir tener grandes dimensiones, ¿no? Aproximadamente en 1870 creemos que es la introducción de esta especie aquí y creemos que es el individuo. De hecho, hay algunas fotos antiguas donde aparece este árbol, pero de unas dimensiones muy pequeñas, ¿no? Necesitamos aproximadamente un árbol de unos 150 años. Viene algún turista que me dice, yo estuve aquí hace 50 años cuando me casé con mi esposa y tal, y el árbol era más pequeño. Así que algo ha crecido. Estas pequeñas calabazas de piel dura, que es el arbusto de las maracas, ¿no? La conocen por totumo, en Venezuela usan el nombre de tapara. Sí. Y bueno, una vez que este está bien maduro, se seca y que es como el que tienes tú ahí, está seco. Lo que hacemos es, se corta, se saca ese contenido y buscamos una planta amiga que nos dé la parte ya de la percusión. Nosotros hemos aprovechado
de ponerla junto a la tapara, que son las semillitas. Las semillas de la chira, y que, bueno, una vez que las coges, las semillas, ya las metes dentro, ahí las puedes ver, ¿no? La semilla, y tiene... ¿Los canarios tenéis sentido del ritmo? Bueno, depende, algunos más que otros. Los gallegos tenemos muy poco sentido del ritmo. A ver, tócame algo con esto. Bueno, El marqués se hizo cargo del jardín hasta su muerte, y cuando esta aconteció en 1832, como si las vidas de ambos estuvieran ligadas, el jardín se resintió. Sin la protección de su benefactor, pasó de mano en mano, de director en director, en un discurrir errante que sin duda repercutió de forma negativa en su evolución. Años de dejadez por parte del gobierno civil hicieron que este jardín cayera en la decadencia y sufriera un montón de quejas por parte de los visitantes que venían a verlo, hasta que en el año 1860 el jardinero suizo Hermann Wilpret se dedicó a regenerarlo, incorporando numerosas especies y aumentando notablemente la calidad de este espectáculo floral. Este árbol se plantó durante esa época. Es el alcanfor o alcanforero y es de la familia de las lauráceas, se ve aquí en la hoja. Es procedente de Japón. Allí es donde encontramos los ejemplares más altos y más longevos. Este árbol es muy especial porque de su tronco se extrae un aceite que es muy particular y es utilizado normalmente para ahuyentar pues insectos, mosquitos y especialmente las polillas. Yo no sé si os acordáis de estas pastillitas que se colocaban al fondo de los baúles. A mí me recuerda muchísimo al olor de la casa de mi abuela. Es increíble cómo los aromas evocan recuerdos. Esto se debe a que el olfato está conectado directamente con la amígdala y el hipocampo, las partes del cerebro que lidian con la memoria y las emociones. Hoy visitan el jardín cerca de 400.000 personas al año, muchas de ellas para admirar la gran variedad de especies que contiene, pero otras muchas para huir del bullicio de la ciudad y de la playa. Este árbol de aquí me cae muy bien, es el palo borracho. Los chamanes lo solían utilizar para sus ungüentos. Tiene ciertas propiedades tóxicas en su hoja, pero a mí lo que más me llama la atención es lo que tiene en el interior de su fruto, que es esta especie de algodoncito que envuelve las semillas, aquí tan pequeñitas. Este algodón es curioso porque es utilizado en aeronáutica, para forrar las alas de algunos aviones y también, como os podéis imaginar, para las almohadas, para los cojines, etcétera. Este es un ejemplar pequeñito del Manilcara zapota o árbol del chicle. Este árbol ya lo utilizaban los mayas como goma de mascar. Hacían unos pequeños cortes en diagonal, no muy profundos, más o menos la técnica utilizada para extraer el caucho, y manaba la savia hasta más o menos 1,5 kilos. No lo podían estar explotando cada 2 por 3 y tenían que dejar respirar y descansar el árbol más o menos unos 2 o 3 años hasta volverlo a utilizar como goma de mascar. El Teide, la gran variedad de especies, el clima, la localización, hizo que a Tenerife vinieran investigadores y científicos de todo el mundo. Y en el año 1943 se contratara a Erik Sventenius. Este botánico sueco fue un investigador incansable que recorrió durante 30 años cada palmo de las islas con el objetivo de buscar y clasificar nuevas especies de la flora canaria. Erik Sventenius creó un herbario con más de 30.000 plantas, del que aún se conservan los pliegos originales. Pero no era esa la única joya que esconde la biblioteca de este jardín. ¿Qué me traes aquí? Vamos por aquí traemos un pliego del herbario, las históricas colecciones de uno de nuestros principales investigadores. ¿Quieres ver primero el herbario? No, bueno, enséñame bueno, vamos a ver estos libritos que estaban esperándonos aquí. Bueno, estos libros son fundamentales porque es la joya que hay en
en la biblioteca del Jardín Botánico. Una obra fundamental que es la historia natural de las Islas Canarias, que fue patrocinada, pagada y dirigida por un inglés, Philip Barker Webb. Y iba rumbo a Brasil, paró aquí en Tenerife y tuvo la suerte para nosotros, la suerte de encontrarse con un personaje también muy pintoresco, Sabino Berthelot, que fue posteriormente cónsul de Francia en Canarias. Y yo creo que Berthelot era un gatusó. Él desistió de ir para Brasil, Philip Barker Webb se quedó en Canarias, visitaron las islas y decidieron de irse para Francia y comenzar allí a preparar la edición de la historia monumental de las Islas Canarias, con la geología, la flora miscelánea, muchas láminas de costumbrismo, toda la flora, por supuesto, describiendo muchas plantas, más de 100 nuevas para la ciencia, un tomo dedicado a la fauna y muchas cosas más. Entonces está la joyita. El herbario consiste en un fragmento de planta, en este caso una planta súper interesante, endémica, exclusiva de la isla de La Gomera, una planta descubierta por el famoso investigador Eric Sventenius en los años, mira, esto fue en el año 57, planta rarísima en La Gomera y no sé si conoces a Siempre Vivas, pero Siempre Vivas son un grupo de plantas muy llamativas que se comercializa mucho con ellas, no con las plantas canarias, también algunas, pero más con Siempre Vivas africanas, pero esto es una Siempre Viva de La Gomera que puede llegar a tener más de 1,5 metros de alto, ¿no? Este hombre se dedicó en cuerpo y alma, ¿no? ¿Cuántas catalogó? Este hombre fue un hombre con una historia muy interesante, que en esa época aquí no había universidad, no había botánico, no había ningún local que estuviera haciendo un herbario. Bueno, entonces se encontró con un paraíso, donde encontró más de 100 plantas nuevas para la ciencia, que recogió, recolectó, conservó, y él también era buen dibujante, él tiene libros publicados con todas estas plantas. Esta, por ejemplo, está dibujada en una de sus obras, perfectamente dibujada, como una acuarela. Y entonces, claro, este hombre hizo aquí una colección de plantas tremendamente interesante, hasta que a principios de los años 70, salió la primera promoción de biólogos de la Universidad de La Laguna, de la que yo pertenezco, y comenzamos ya mucha gente a trabajar aquí. Yo terminé mis estudios de biología en 1971 y siendo estudiante ya había encontrado plantas nuevas para la ciencia. Mi primera planta fue dedicada precisamente a Eric Sventenius, una planta endémica del norte de la isla de La Palma, una compuesta, familia de las margaritas, y se la dediqué a él porque pues, le había conocido previamente como estudiante y una persona que para mí tenía todos los méritos para dedicarle mi primera planta. Aquí, mira, vaya, has encontrado una de las cosas más raras de Tenerife. ¿Sí? Uno de los endemismos, una leguminosa del grupo del género Lotus, que aquí la llamamos algunas de ellas hierbas de plata, picos de paloma, picos de cernícalo. Y bueno, cuando te encuentras una planta como esta, que es una planta hace pocos años descubierta en la isla, ¿no? Pues cuando tienes que describirla, pues tendrías que pintar, por ejemplo, cómo es la planta, ¿no? El porte, si es un arbusto, ¿no? Y luego tienes que coger las hojas, en este caso, la hoja de esta planta está formada por 5 foliolos y están todos solo en el mismo punto, con lo cual pues tendría que pintar los foliolos. Pasear por aquí es una historia detrás de otra. Es que te puedes estar parando constantemente en todas. Hay muchas historias acumuladas, tanto de las plantas como la gente que ha pasado por aquí, que son como muchos las personas, y muy importantes. ¿no? Sí. ¿Y el primero? El primer marqués, que fue el que estuvo aquí leyendo el sitio, que se lo regalaron para hacer el jardín. ¿Cuál es el mérito real de este hombre? Pues que estuvo el pobre desde durante 42 años, era rico cuando empezó, pero cuando ya murió no era tan rico, ¿no? Estuvo durante 42 años prácticamente pagando casi al 100%, excepto un par de pequeñas remesitas que llegaron de dinero de la corte, pagando la construcción del jardín y el mantenimiento. Cuando el 25 de junio de 1799 Alexander von Humboldt partió de Tenerife rumbo a tierras americanas, le contó por carta a su hermano Willem que marchaba con lágrimas en los ojos tras presenciar el espectáculo de belleza que le había brindado la isla. Los bosques, el volcán, los pueblitos de la costa, la exuberancia de su flora y su fauna. Si tú pudieras verlo, le escribía. Dice quien bien lo conoce que hablar del Jardín de la Orotava es hablar de un ser vivo, es hablar de un ser mutante en sus formas, en sus volúmenes, olores y colores. Y también es hablar de don Alonso de Nava y Grimón, el hombre que lo creó y que luchó porque dejara de ser un fracaso y convertirlo en esta hermosa creación.